Vale. El flujo de una página web es la forma en la que los elementos de esa web se posicionan. Por ejemplo, fijaos, yo aquí tengo 3 divs y los he colocado uno debajo del otro de forma predeterminada. Entonces, pues se posicionan en mi página web uno debajo del otro tal cual como lo he puesto, según el orden que yo lo he puesto en mi documento HTML. Pero ¿qué pasa? ¿Podemos cambiar ese flujo? ¿Podemos cambiar esa forma en la que los elementos se posicionan en mi página web? La respuesta es sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la propiedad position. La propiedad position es la que se encarga de decirle a nuestros elementos HTML qué referencia deben tomar para posicionarse. ¿Vale? Y tenemos dos. Bueno, por lo menos los que tenemos estudiados son dos. Position absolute y position relative. Bien, vamos a ver nuestro documento HTML. En mi documento HTML tengo un div con clase container que será mi contenedor. Es el que podéis visualizar aquí, con el borde morado. Y dentro de él tengo 3 divs, con clase div1, div2 y div3. Y ya está, eso sería todo mi HTML. Nos vamos al CSS, en el que al div contenedor le he puesto un borde, como podéis visualizar, un padding y un color de fondo. Y a los 3 div les he puesto un ancho y un alto de 100 píxeles, un borde redondeado, un poquito de sombra y un margen entre ellos. A los 3 div también les he asignado colores para que podamos distinguirlos. El div 1 tiene color amarillo, el div 2 el rojo y el div 3 el verde. Pero ¿qué es lo que nos interesa aquí? ¿Veis cómo están posicionados esos elementos HTML? Y si yo quisiera cambiar ese orden, pues hago uso de la propiedad position. Vamos a empezar primero con position absolute. Voy a inspeccionar. Vale. ¿Qué hace position absolute? Lo que hace es decir a nuestro documento, decir a nuestro elemento HTML que se salte el flujo. No, o sea, eso es verdad, ¿vale? Con posición absoluta le decimos a nuestro elemento HTML que se salte el flujo de posición, pero vamos a empezar primero con posición relative, ¿vale? Es mejor, a la hora de entenderlo, es mejor empezar con posición relative. ¿Qué hace posición relative? Lo que hace es decir a nuestro elemento HTML que se posicione relativamente a su posición original. Vamos a verlo con un ejemplo. A este div rojo, por ejemplo, le pongo posición relative. A simple vista no cambia absolutamente nada, pero lo que le acabamos de decir es que se cree como una referencia de la posición en la que está. De tal forma que si yo lo modifico hacia arriba, le pongo un top, por ejemplo, de 20 píxeles, se mueve de arriba a abajo, pero su posición original, su referencia original se mantiene. Por eso el div amarillo y el div verde no se mueven. ¿Por qué? Porque piensan que el div rojo sigue en su misma posición. Aunque yo lo mueva, los elementos que hay a su alrededor piensan o toman como referencia que sigue donde estaba. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Lo puedo mover tanto de arriba a abajo como de izquierda a derecha con la propiedad left, ¿vale? Puedo mover de izquierda a derecha con la propiedad left. Pero los elementos que hay a su alrededor siguen pensando que el div rojo sigue ahí. El div amarillo sigue pensando que el div rojo sigue debajo de él. Y el verde sigue pensando que el rojo está encima de él. Pero no está. ¿Vale? En cambio, con posición absolute, me salto el flujo completamente. La referencia desaparece. Vamos a verlo. Una vez que yo pongo absolute, fijaos qué es lo que pasa con el div verde. Toma la posición del div que antes tenía el div rojo. Porque para él ya no existe. Para él esa referencia ya no está. Entonces lo sustituye. ¿Vale? ¿Veis? El flujo normal es el div amarillo, rojo y verde. Cuando yo pongo al div rojo posición absolute, le estoy diciendo que se salte el orden, que se salte el flujo y que yo lo pueda posicionar donde quiera y que los elementos que hay a su alrededor
dejen de tener referencia sobre él. Entonces lo sustituye con el div verde se posiciona arriba. Entonces yo al div rojo lo puedo mover pues donde yo quiera. Y esa es la mayor diferencia entre posición absoluta y relativa. La referencia. Que uno la mantiene y otro se la salta. Ahora, sabiendo esto, si yo al div padre, ¿vale? Le pongo, voy a quitar, un segundo, voy a quitar este borde, voy a quitar este padding, y a los div les voy a quitar el border radius, la sombra y el margen. Lo voy a dejar así, juntos, ¿vale? Para que veamos lo que quiero explicar ahora. Si al div padre, que es el container, le pongo position relative, ¿vale? Y a cualquier div hijo le pongo position absolute, como vemos ahora. Vale, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como hemos dicho, position absolute se salta todo el flujo de posicionamiento. Pero al haber puesto al div padre position relative, lo que le estamos diciendo es que el div con position absolute se salta el flujo solo dentro del div. No puede salirse del div padre, ¿vale? Con absolute nos saltamos todo el flujo, pero como el div padre tiene el relative, le estamos diciendo que solo se puede mover dentro del div padre, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Si yo al div con posición absolute le pongo un top del 0%, se me posiciona 0%. Se me posiciona al principio. ¿Por qué? Porque es el principio de mi div padre. Y si yo le pongo 100%, se va al final de mi div padre. El final de mi div padre no es aquí arriba, es aquí abajo, ¿vale? Que es la raya, es al final. Ese es el 100% de este div padre, container. ¿Vale? Entonces, le podemos poner el porcentaje que queramos. Por ejemplo, 50% de mi div, ¿vale? Es aquí en medio. Aunque sea un cuadrado, su inicio es en el medio, ¿vale? Y de izquierda a derecha, pues también lo voy a querer pues en el 50% de mi div padre. ¿Ves? Es aquí. 50%, 50%. Entonces solamente se podrá mover, si usamos porcentajes, podemos controlar mejor qué cantidad o en qué posición de mi div padre queremos colocarlo. Pero eso con posición absoluta, ¿vale? Entonces este puede saltarse el flujo de todo lo que hay aquí dentro del div padre. Sabiendo todo esto, vamos a ver un ejemplo pues un poquito más realista de lo que se haría en una página web, ¿vale? Tengo esto. Y yo, vamos a ver, tengo una imagen en mi carpeta de proyecto y la voy a agregar aquí. ¿Vale? A mi imagen en el CSS le voy a poner... Voy a poner un ancho del 50%, por ejemplo. Pero no quiero tan grande. ¿Y qué más? Vamos a visualizarla así. Esto sí lo recargo. Aquí tengo mi imagen. ¿Dónde se ha posicionado mi imagen? Justo debajo de los otros elementos. ¿Ves? Mantiene el flujo normal. He puesto mis 3 div y luego he puesto la imagen. Entonces la imagen se pone pues debajo. ¿Por qué? Porque tiene que seguir un flujo, un orden y todo eso. Pero si yo mi imagen, en vez de quererla aquí abajo, la quiero aquí en el centro, voy a maximizar esto. Yo mi for to code no lo quiero aquí abajo, lo quiero aquí en el centro de mi div. Pues como yo sé que con la propiedad position puedo cambiar el flujo total, ¿qué position utilizaríamos? ¿Posición absolute o posición relative? No me interesa poner posición relative. ¿Por qué? Porque mantendría la referencia de mi imagen y eso no me interesa. Entonces, la mejor opción sería poner posición absolute para que la referencia de mi imagen desaparezca y yo pueda mover con total libertad mi imagen. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Voy a inspeccionar y yo a mi imagen le pongo position absolute. Inmediatamente su referencia dentro de mi div contenedor desaparece. La referencia desaparece, ¿vale?
Voy a ponerlo otra vez para que se vea, ¿ves? Dentro del div, fuera, dentro. O sea, la referencia desaparece, por mucho que se salga. Entonces, ¿dónde lo quiero posicionar? Pues como hemos visto antes, puedo posicionarlo en el, digamos, en el 50% de mi div, en el left, por ejemplo, en el 50% de mi div. No, mejor 25. Y el top también lo pondremos en 25%. Bueno, lo quiero un poquito más arriba, así que es simplemente ir viendo, como puedes moverlo donde quieras, ya vas viendo tú cómo lo quieres poner. También lo voy a poner pues un opacity para que se vea así como de fondo. Pues 0.5, 0.3, más o menos así. ¿Ves? Esto, conseguir esto, yo he puesto una imagen justo debajo de mis div, pero a la hora de visualizarlo en mi página está donde yo quiero ponerlo, que es ahí en el centro, ¿vale? Y estos div, el resto de elementos no tiene referencia de dónde está mi imagen, no les importa en absoluto porque para ellos no existe. Así que nada, espero que os haya quedado claro cómo usar posición absoluta y relative. Todas las dudas que podáis tener me las ponéis aquí en los comentarios o si no, os las apuntáis y en clase me las preguntáis, ¿vale? Esto es practicar y practicar y se os irá quedando pues los conceptos. Así que eso es todo y nos vemos en clase.